Estudiantes, muy buenos días. A continuación voy a explicar el peso atómico, el peso molecular y cuál es su relación con un concepto que vamos a introducir, que es el tema de mol. De forma general, el peso atómico es un dato que encontramos en las tablas periódicas, publicado en cada una de las tablas periódicas que nosotros podemos encontrar en el mercado o en los libros. Básicamente resulta de sumar y promediar los pesos atómicos de los diferentes tipos de átomos, o también llamados isótopos, de un mismo elemento químico de acuerdo a la abundancia relativa que haya en la Tierra. Por lo tanto, los pesos atómicos que encontramos en nuestras tablas periódicas son estimaciones, ponderaciones y cálculos de forma relativa. Me explico. Entonces acá tenemos el elemento químico carbono y la abundancia que hay en la Tierra es del isótopo número 12 en mayor proporción y una pequeña proporción del isótopo número 13. Recuerden que estos números resulta de sumar la cantidad de unidades que hay en el núcleo. El carbono tiene un Z igual a 6, por lo tanto serían 6 cargas positivas. Si hablamos del isótopo número 12, entonces sería el carbono que tiene 6 cargas positivas y 6 cargas neutras, lo cual daría 12. Entonces en nuestro planeta existe esta cantidad que es bastante más del 95% del isótopo número 12 y una pequeña proporción es del isótopo número 13. ¿Cómo estaría conformado el núcleo del carbono número 13? Serían 6 cargas positivas porque este número no cambia y el resto serían cargas neutras, que en este caso sería 7. 7 más 6 sería 13. Entonces acá encontramos cuál es el peso atómico del carbono número 12, del isótopo número 12 sería 12,0096 y del isótopo número 13 sería 12,0116. Si se dan cuenta, es ligeramente más pesado el isótopo 13 porque tiene un neutrón de más. Para no liarlos con esta explicación, básicamente vamos a trabajar con la información que nos da la tabla periódica. Esta imagen es una imagen de ejemplo que publicó en su trabajo una de las niñas de grado 11.1, la niña Betancourt. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es interpretar toda la información que nos da la tabla periódica de acuerdo al cuadro explicativo. Entonces, de toda esta información vamos a trabajar con el peso atómico, que en este caso para este ejemplo y para esta tabla periódica será de 1,0079. Ya vamos a verlo por medio de un ejemplo con la tabla Walter. Entonces acá tenemos la tabla tipo Walter, la tabla periódica, y nos vamos a ir al cuadro explicativo donde encontramos las convenciones de cada una de las informaciones que tiene esta tabla periódica. Entonces acá encontramos nuestro cuadro explicativo. Entonces acá tenemos el símbolo, que en este caso es el escandio, tenemos el nombre abajo, tenemos el número atómico, que en este caso es 21, el número atómico corresponde a la cantidad de cargas positivas que ese átomo tiene en el núcleo, su estado de oxidación, entonces dice que es D más 3, quiere decir que el escandio cuando se combina con otro átomo va a tender a ceder 3 electrones. Tenemos la configuración electrónica acá abajo en verde, entonces será la misma del argón y debe terminar en 3D1 y 4S2. Y la información que nos interesa trabajar el día de hoy se encuentra aquí en esta parte de acá, la parte izquierda. Entonces acá tenemos el peso atómico, que en este caso es de 44,955910, que para efectos del ejercicio lo vamos a aproximar a la unidad superior, dado que termina en 0.9, entonces lo aproximamos a la unidad superior, que en este caso sería 45. Entonces el escandio va a trabajar con un peso atómico de 45. ¿De dónde sale este dato? Pues se hace una ponderación de la abundancia de los isótopos de escandio, el porcentaje que existe en la Tierra, se hace un promedio y se calcula un peso atómico aproximado relativo para los átomos de escandio. Entonces, pues para no enredarnos mucho, vamos a trabajar con este dato de arriba y si podemos lo aproximamos. Vamos a citar estos 4 ejemplos que tenemos acá. Entonces acá tenemos al boro, Z igual a 5, y su peso atómico entonces es de 10,811. Entonces acá podemos aproximar este punto 8, lo podemos aproximar a la unidad siguiente. Entonces en este caso el boro trabajará con 11 unidades de masa atómica. Recuerden que vamos a expresar el peso atómico en unidades de masa atómica. Para el caso del carbono, Z igual a 6, entonces su peso atómico es de 12,011. Realmente este átomo, el carbono, en especial el isótopo 12, es decir, el átomo que tiene 6 cargas positivas y 6 cargas neutras en el núcleo, sirve de referencia para trabajar todo esto de los pesos atómicos. También del número de Avogadro y de las moles, que lo vamos a ver pues más tarde. Entonces en este sentido el carbono, ¿cuánto trabajará? Con 12,011
11, entonces en este caso lo podemos dejar 12 unidades de masa atómica. En el caso del nitrógeno, 14,00674, lo podemos dejar en 14 unidades de masa atómica, y el oxígeno sí lo podemos aproximar a la unidad siguiente, dado que trabaja con 15,9994, entonces lo podemos dejar en 16 unidades de masa atómica. Para el caso del cloro, entonces nos damos cuenta acá, cloro tiene un Z igual a 17 cargas positivas en el núcleo, símbolo Cl, nombre cloro, y nos damos cuenta que termina en punto 4. Entonces acá lo vamos a dejar así, vamos a respetar este punto 4, dado que este punto 4 no está ni tan aproximado a la unidad de arriba ni tan aproximado a la unidad de abajo. Entonces, ¿cuál es el peso atómico del cloro? 35,4. Lo vamos a trabajar de esa manera. ¿Listo? Por ejemplo, si tuviéramos que trabajar con el argón, lo aproximaríamos a la unidad siguiente, dado que termina en punto 9. Entonces sería de 40 unidades de masa atómica. El azufre lo podemos aproximar a la unidad de abajo, dado que termina en punto 0,66, entonces el peso atómico del azufre lo trabajaríamos en 32 unidades de masa atómica. Entonces, esto para explorar nuestras tablas periódicas. Recuerden que es importantísimo que ustedes aprendan a manejar la información de cada una de las tablas periódicas y no buscar la información así nomás en internet, porque pues de por sí pues la habilidad de ustedes o la habilidad que ustedes deben desarrollar es la comprensión de la información científica, más no la búsqueda de información científica. Y haciendo un rastreo, por ejemplo en Wikipedia, hay muchos términos que de pronto no están demasiado claros para las personas que escriben los artículos, entonces toca remitirnos a los libros, en este caso los libros de ciencias o una química como la de Brown, para comprender los conceptos que nosotros estamos trabajando pues el día de hoy en este video. De acuerdo a eso, entonces ustedes tenían que llenar esta tabla que se encuentra acá. Entonces yo les doy varios datos. Usted lo que tiene que hacer es entrar a mirar su tabla periódica y aproximarlo. Por ejemplo, acá Z igual a 1, pues sabemos entonces que es el hidrógeno, su símbolo será H. Su peso atómico, el que encontramos en la tabla, 1,0079 para el caso anterior. Y finalmente acá lo vamos a aproximar a la unidad más cercana, inferior o superior, pero siempre teniendo en cuenta que es muy importante que los que terminen en 3, 4, 5, 6 y 7 no se aproximan, es decir, vamos a trabajar con ese valor con una sola cifra significativa después de la coma. En ese caso la tabla debió haber quedado más o menos así como la que tengo acá. Esta tabla fue llena con diferentes fuentes, tanto de químicas como la química de Brown y diferentes tablas periódicas, por lo tanto los datos no van a concordar con los ejercicios que ustedes tienen en sus casas. ¿Por qué? Porque pues no todas las tablas periódicas tienen la misma información. Yo les doy, por ejemplo, en el caso del oxígeno, solamente el peso atómico. Entonces usted lo que tiene que hacer es mirar el peso atómico y mirar a qué elemento se aproxima más. En este caso el 15,997 se aproxima más al oxígeno. Entonces usted completa la tabla. Entonces, como les venía diciendo acá, si termina en 0, lo vamos a dejar en la unidad de aproximada, entonces en este caso sería 1. Acá 12,0, entonces sería 12. Acá este 9 nos lo aproxima a la unidad superior, entonces en este caso sería 16, y así sucesivamente. Este quedaría en 23, este quedaría en 31, y las unidades que vamos a calcular se denominan unidades de masa atómica. Hay algunos que no se pueden aproximar. Miremos un ejemplo. Miremos el cobre, que termina en 63,5. Entonces lo vamos a dejar con una sola cifra significativa. ¿Qué quiere decir una sola cifra significativa? Es la cantidad de cifras después de la coma. Aquí lo representé básicamente con el punto, que pues sería equivalente a la coma. Pero entonces eso es un error de digitación. Sabemos que entonces acá serían unidades y después de este puntico serían decimales. ¿Qué encontré? Que los estudiantes me colocaban varios silicios, pero solamente hay un silicio, y el magnesio me lo confundieron con el manganeso. Entonces ojo con esto, magnesio y manganeso no son los mismos elementos, entonces eso para tener en cuenta en la retroalimentación del ejercicio. Otro de los conceptos fundamentales que tenemos que trabajar es el tema de peso molecular. El peso molecular resulta de sumar los pesos atómicos, lo que vimos anteriormente, individuales de todos los átomos que componen una molécula. Entonces, por ejemplo, miremos el agua. El agua, como sabemos, tiene una fórmula de H2O. ¿Qué me indica este 2? Pues que existen dos átomos de hidrógeno, es decir, dos del átomo que se encuentra antes. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sumar el valor de dos hidrógenos y sumarle el valor de un oxígeno. Entonces acá, hidrógeno, peso atómico, una unidad de masa atómica. Recuerden que estamos trabajando con el valor aproximado. Lo multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Porque es la cantidad de átomos.
entonces 2 átomos de hidrógeno, y esto me dará como resultado de que esta parte de la molécula de los hidrógenos va a aportar 2 unidades de masa atómica al peso total de la molécula, y el resto estará constituido por oxígeno. Entonces, ¿cuánto pesa cada oxígeno aproximado? 16 unidades de masa atómica. Lo multiplico, pues en este caso lo hice así por 1, porque solamente hay un átomo de oxígeno en la molécula de agua. Recuerden que si existe el símbolo o si se escribe el símbolo, por lo menos sé que hay un átomo de ese elemento químico en la molécula. Multiplico por 1, que haría 16, y en conclusión una molécula de agua pesaría 18 unidades de masa atómica, que resulta de sumar los valores de 2 hidrógenos y de un oxígeno. De acuerdo a eso, entonces ustedes tendrían que calcular los pesos moleculares de los diferentes compuestos que aparecen en las tablas, que se les dieron 3 tablas. Entonces, como siempre, el profesor hace el ejercicio más fácil y el estudiante hace el más difícil. Entonces voy a comenzar por este óxido. Entonces yo primero que tengo que hacer, identificar los átomos por los cuales está compuesta la molécula. Entonces en este caso sería sodio. Busco en la tabla el sodio, acá lo encuentro, y voy a trabajar con su peso atómico aproximado, que sería 23 unidades de masa atómica. ¿Qué más encuentro en la fórmula molecular? Acá me doy cuenta que hay un 2, por lo tanto me indica que hay 2 átomos de sodio. Entonces escribo, un sodio equivale a 23 unidades de masa atómica, que lo obtuve de acá de la tabla, ojo, de aquí, y lo multiplico por 2. ¿De dónde salió este 2? Pues la cantidad de átomos que tiene esa molécula, y me da un valor de 46. Siguiente, identifico que la molécula también posee oxígeno, lo identifico en la tabla y voy a trabajar con el valor aproximado, que sería 16 unidades de masa atómica. Hay un solo átomo de oxígeno, no hay ningún número acá que me indique que existan más. Por lo tanto escribo, el oxígeno tiene una masa de 16 unidades de masa atómica, lo multiplico por 1, que pues sería la cantidad de átomos. Esto más que todo lo hago es como por generar la disciplina al momento de hacer los razonamientos que usted tiene que escribir en el cuaderno al momento de entregarme el trabajo. Y finalmente esto me daría un valor de 16. Sumo 6 y 6, 12, 2 va 1, 1 y 4, 5 y 1, 6. Entonces este compuesto químico, el óxido de sodio, tendrá un peso molecular de 62 unidades de masa atómica, que es el valor que yo escribo acá. Entonces sumo 46 más 16 me daría un valor de 62 unidades de masa atómica, que es el valor que finalmente escribiría acá. Estos procedimientos pues los tendríamos que hacer para cada uno de los compuestos que aparece en la tabla. Veamos otro ejemplo. En este caso acá tenemos una oxisal básica. ¿Por qué es oxisal? Porque sal es porque tiene metal y no metal, metal y no metal. Oxisal porque tiene oxígeno y es básica porque tiene OH. Entonces acá, ¿qué hacemos? Identificamos de qué átomos está compuesta la molécula, en este caso será cobre. Identifico en la tabla el cobre, acá estaría el cobre, y voy a trabajar con un peso atómico de 63,5. Recuerden que él termina en 0,5 y algo más, pues entonces solamente trabajo con una cifra significativa, que sería el primer decimal después de la coma. Y sencillamente pues haría el razonamiento. Un cobre pesa 63,5 unidades de masa atómica, lo multiplico por 1, que sería la cantidad de átomos en esa molécula de cobre, pues solamente uno me daría 63,5. Siguiente, identifico que tiene oxígeno, entonces voy a trabajar con el oxígeno, que pesaría 16 unidades de masa atómica. Pero acá hay un inconveniente, les pregunto yo, ¿cuántos oxígenos tiene esta oxisal? Tiene uno acá y acá ¿cuántos tiene? 3. Entonces en total ¿cuántos tendría? 4 oxígenos. Hago el razonamiento, oxígeno tiene un peso atómico de 16 unidades de masa atómica, lo multiplico por la cantidad de átomos de oxígeno, que serían 4. ¿Dónde salió este 4? Pues acá tendríamos 3 y acá 1, 4 por 4, y me daría que esa parte de la molécula, los oxígenos aportarían 64 unidades de masa atómica. 16 por 4, 64. Seguimos, hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene la molécula? Tiene uno solo. Entonces identificamos en la tabla el hidrógeno, trabaja con una unidad de masa atómica y escribo el procedimiento y hago el razonamiento. Hidrógeno, una unidad de masa atómica por 1, pues daría 1. Finalmente tendríamos el nitrógeno, lo ubicamos en nuestra tabla. El nitrógeno tiene un peso atómico aproximado de 14, lo escribimos, nitrógeno sería 14 unidades de masa atómica por 1, que sería la cantidad de átomos, me daría un total de 14. Sumamos y esta molécula, en conclusión, tendría un peso molecular de 142,5 unidades de masa atómica, y lo escribimos en la tabla. Como siempre, el profesor hace el más fácil y el estudiante hace el más difícil. Entonces miremos este otro de acá. Hacemos lo mismo, identificamos los átomos. Cobre, buscamos en la tabla, el cobre va a trabajar con 63,5, lo escribo. Pero entonces acá dice que hay un 2, me indica que hay 2 átomos de cobre. En ese sentido hago el razonamiento.
El cobre tiene un peso atómico de 63,5 unidades de masa atómica, que nos lo dio la tabla. Lo multiplicamos por 2, que es la cantidad de átomos. Acá lo vemos. Y me da un valor de 127. Seguimos. El oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay en la tabla? Vayan pensándolo. Entonces identifico acá en la tablita el oxígeno trabaja con un valor de 16 unidades de masa atómica, el peso atómico, y voy a contar cuántos átomos de oxígeno tiene toda esta molécula. Si nos damos cuenta aquí, este 2, por lo que está en paréntesis, me afecta o me indica que hay 2 de los átomos que se encuentran dentro de ese paréntesis. Entonces acá tenemos 2 oxígenos y por acá tenemos 4. En total, ¿cuántos tendríamos? 2 y 4 tendríamos 6. El oxígeno trabaja con un peso atómico de 16 unidades de masa atómica, lo multiplicamos por 6 y eso me da que esa parte de la molécula, los oxígenos aportan 96 unidades de masa atómica. El hidrógeno lo identificamos en la tabla, entonces tendría una unidad de masa atómica, pero recuerden que está dentro del paréntesis y acá hay un 2, por lo tanto este 2 me indica que hay 2 hidrógenos. Hacemos el razonamiento, entonces el hidrógeno trabaja con una unidad de masa atómica que me lo da la tabla, lo multiplico por 2, que sería el valor que nos da aquí la fórmula, y me daría que los hidrógenos aportan 2 unidades de masa atómica totales a esa molécula. Finalmente, el azufre, lo ubico en la tabla, o sea, acá lo tenemos en rojito, aporta 32 unidades de masa atómica, que es su peso atómico, y hago el razonamiento. El azufre, 32 unidades de masa atómica, lo multiplico por la cantidad de átomos en la molécula, que sería 1, por lo tanto lo escribo acá y sumo todos los valores. Sumando todo esto me da 257 unidades de masa atómica. 257 unidades de masa atómica que pesaría toda la molécula. Lo escribo en la tabla. Esta es una oxisal básica también. Entonces tiene metal, no metal, sería sal. Tiene oxígeno, sería oxisal. Y por lo que tiene OH sería básica. Bueno, ahora vamos a introducir el concepto de mol. El concepto de mol es un concepto que se utiliza como unidad fundamental para el cálculo de cantidades de sustancia. Entonces, básicamente, usted tiene que hacer el siguiente razonamiento. ¿Cuántas unidades tiene una docena? Recuerden ustedes, pues una docena tiene 12 unidades. Acá le coloqué la coma para indicar que es un número entero y lo que se encuentre después de esa coma serán decimales. Una centena, ¿cuántas unidades tiene? Tiene 100, cent, haría relación a 100, a centenas, 100, entonces acá tendría 100 unidades. La coma la coloqué para identificar unidades y decimales. Y un millar, ¿cuántas unidades tendrá? Un millar tiene 1000 unidades. Ahora bien, el concepto de mol es algo así relativo, es decir, el mol nos haría relación a una cantidad definida de unidades y una mol tiene esta cantidad de unidades. Muchas, ¿sí? Son una cantidad que ni siquiera el número se puede leer. Por lo tanto, pues yo decidí, si uno se acuerda en el bachillerato, a uno le decían en el bachillerato, bueno, acá encontramos unidades y acá decimales. Entonces uno comenzaba a contar 1, 2 y 3 lugares hacia la parte izquierda. Encontraríamos el puntico que indica 1000 y así hasta el lado izquierdo finalizar. Entonces acá tendríamos la coma. Nos desplazamos 3 lugares hacia la izquierda, puntico que indica 1000, 3 lugares más que indica millón, 3 lugares más que me indicaría miles de millones, 3 lugares más que ya me indicaría billones, 3 lugares más que me indicaría miles de billones, 3 lugares más que me indicaría ya trillones, 3 lugares más que me indicaría miles de trillones y acá ya podría yo leer el número. Recuerden que estas comitas y estos puntos los coloqué yo más o menos para poder leer el número. Entonces acá millones, billones, que serán millones de millones, y acá trillones. Entonces, ¿a cuántas unidades equivale una mol? A 602.200 trillones de unidades. Si se dan cuenta, es un número bastante grande, y aparte de que es un número bastante grande, pues digamos, a nosotros nos queda pues como difícil hacer los cálculos, porque usted, por ejemplo, con esta unidad podría calcular cuántos átomos de oxígeno participan, por ejemplo, en una reacción química. Pero de aquí a que usted comience a hacer multiplicaciones con este número, pues lógicamente usted ni siquiera le va a alcanzar la hojita para multiplicar de forma tradicional, y ni siquiera esta cantidad de cero le caben en una calculadora científica actual. Por lo tanto, nosotros trabajamos con algo que se llama notación científica. La notación científica es un recurso matemático que nos sirve para trabajar con cantidades o muy grandes o muy pequeñas y facilitar los cálculos. Y para que un número
cumpla con las condiciones de la notación científica, pues debe cumplir con 3 características. Primero, el número que vamos a trabajar debe estar comprendido en una escala que va de 1 hasta menos de 10. Es decir, podría ser 1 o mayor a 1, pero debe ser menor a 10. Es decir, debe ser 9,999999, todos los números 9 que usted quiera, pero no debe alcanzar el 10. Esa es la primera condición. La segunda, debe estar multiplicado por 10 elevado a un exponente. El por 10 elevado a un exponente nos indica el lugar donde está ubicada la coma. Por eso fue que yo la escribí acá. Entonces vamos a expresar todos estos números en notación científica. Comencemos por la docena. La docena entonces, ¿cómo quedaría notación científica? Voy a correr el lugar de la coma, entonces la quito, la corro acá a un lugar, la coloco acá y escribiría el número. Entonces acá sería 1,2, si nos damos cuenta 1,2 ya queda en esta franja de acá, el 1,2 quedaría por acá y lo multiplico por 10 elevado a un exponente, en este caso el exponente es 1. ¿Qué me indica el 1? El número de lugares que yo corrí la coma. ¿Se acuerdan que estaba acá? Entonces al correrlo 1 quedaría acá y ese me indicaría la posición de la coma. En este caso 12 es igual a 1,2 por 10 a la 1 unidades. Siguiente, la centena. Entonces miremos el lugar de la coma. Tenemos que desplazar hacia la izquierda, lo desplazamos un lugar y 2 lugares. Entonces la coma quedaría finalmente acá. Ahí está. Entonces este número, una centena en notación científica sería igual a 1 por 10 a la 2. Recuerden que el 10 a la 2 sería 10 por 10, serían 100, 100 por 1, pues 100. Entonces nos daría el valor que tendríamos en un inicio que sería la centena. ¿Cómo quedaría el millar? Pues entonces corremos la coma, un lugar, 2 lugares, 3 lugares. El número me quedaría entonces 1 por 10 a la 3. 1 por 10 a la 3, que sería el número de lugares que corre la coma hacia la parte izquierda. Entonces, un lugar, 2 lugares, 3 lugares, y entonces ese número quedaría así. Ahora bien, ¿cómo quedaría el número de mol expresado en notación científica? Lo que hago yo es entonces cojo la coma que se encuentra acá, la borro y la comienzo a correr. Un lugar, 2 lugares, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Finalmente la coma quedaría ubicada acá. En tanto, entonces el número de mol o la cantidad de mol que corresponde a una cantidad de unidades quedaría expresado en notación científica como 6,022 por 10 a la 23 unidades. Recuerden que el 23 me indica cuántos lugares desplacé la coma. Es decir, 6,022 por 10 a la 23 equivale al número que teníamos en un inicio. Esta unidad de la mol es lo que se utiliza en química para trabajar cantidades de materia. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes que si bien es importante comprender los conceptos, es también importante o fundamental que usted también haga ejercicio de su memoria. Es decir, la función memoria es muy importante durante la formación académica. Muchos de los conceptos que usted aprende cuando está en clase los tiene que aprender de memoria, pero para generar, digamos, como una especie de ancla conceptual para que usted después encuentre la relación de muchos otros conceptos. Entonces, la cantidad de mol es un concepto que si usted no lo comprende bien, pues por lo menos le invito a que usted se lo aprenda de memoria. Un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 unidades de lo que estemos hablando. Por ejemplo, de átomos. Entonces será 6,022 por 10 a la 23 átomos. Si estamos hablando de moléculas, pues será 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Entonces, pues les comento, mol es algo que yo les sugiero a mis estudiantes siempre, apréndanselo de memoria. En este momento no lo comprende, pero entonces apréndase. Aquí equivale una mol a 6,022 por 10 a la 23. Como la docena equivale a 12, pues una mol equivale a 6,022 por 10 a la 23. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto pues con todo lo que estamos viendo? Pues resulta que la mol es una unidad básica en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Cómo es el Sistema Internacional? Pues resulta que el Sistema Internacional de Unidades estandariza cada una de las unidades que nosotros trabajamos en ciencias. Por ejemplo, que el segundo dure lo mismo aquí y al otro lado del mundo, que un kilogramo sea el mismo kilogramo en cualquier parte del mundo, que una mol sea la misma cantidad de sustancia
que la candela, que es el CD, es la unidad que se utiliza para medir la cantidad de luz. El Kelvin, que es la escala absoluta de temperatura o en lo que se miden las temperaturas actualmente. La intensidad de la corriente se mide en amperios, que sería la A, y la distancia se mide en metros. Entonces, ¿cómo utilizamos el término mol o el concepto de mol? Una mol. Ese es el razonamiento que ustedes tendrían que hacer. Para un elemento químico, una mol de la sustancia será igual a su peso atómico expresado en ¿qué? En gramos. ¿Cómo así? El hidrógeno, entonces, habíamos estudiado en la tabla periódica que símbolo H, Z igual a 1, su peso atómico de 1,00794, pero aproximadamente vamos a trabajarlo con una unidad de masa atómica. ¿A cuánto equivaldría una mol de hidrógeno? Pues a su peso atómico expresado en ¿qué? En gramos. ¿En qué? En gramos. Escoger su peso atómico expresado en gramos. Por lo tanto, una mol de hidrógeno equivale a un gramo de hidrógeno, que sería ¿qué? Su peso atómico expresado en gramos. Cambiemos de ejemplo. Carbono. Entonces acá el carbono, igual con nuestra tablita, el peso atómico aproximado será 12 unidades de masa atómica. Entonces una mol de carbono equivale a ¿qué? A 12 gramos de carbono. Entonces una mol de un elemento químico correspondería a su peso atómico expresado en gramos. En este caso serían 12 gramos de carbono, equivaldría a una mol. Para tener una mol de un elemento químico, basta con colocar su peso atómico aproximado en gramos. Entonces hagamos el siguiente razonamiento. Una mol, ¿cuántas unidades tiene? Pues tiene esta cantidad de unidades, 6,022 por 10 a la 23. Pero si yo hablo de una mol de carbono será su peso atómico, en este caso sería 12 uvas, pero lo vamos a expresar ¿en qué? En gramos. Entonces, en 12 gramos de carbono, ¿cuántas moles hay? Hay una mol. Y en 12 gramos de carbono, ¿cuántos átomos de carbono hay? Esta cantidad de átomos de carbono. 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Un mol de un átomo equivaldrá a su peso atómico expresado ¿en qué? En gramos. Ojo con eso, en gramos. ¿Recuerdan el ejemplo que vimos al principio? ¿Cuánto pesa una molécula de agua? Entonces sería el hidrógeno, serían 2 hidrógenos, cada uno pesa 1. Entonces acá serían 2 unidades de masa atómica. El oxígeno serían 16 por 1. ¿Por qué por 1? Porque pues igual acá solamente hay un átomo de oxígeno, por lo tanto pesaría 16. Sumado pesaría 18 unidades de masa atómica. Si nosotros aplicamos lo que hemos dicho hasta el momento, pues comprenderíamos que una mol equivale a esta cantidad de unidades, pero si entonces hablaríamos de una mol de agua, pues básicamente es expresar el peso atómico, que en este caso serían 18 unidades de masa atómica, pero lo expresamos ¿en qué? En gramos. Entonces en 18 gramos de agua, que usted calcule con una balanza, 18 gramos de agua, ¿cuántas moles de agua existirían ahí? Pues una mol. Y en 18 gramos de agua, ¿cuántas moléculas de agua existirían? Pues esta cantidad, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Es decir, que si yo tengo un vasito y echo exactamente 18 gramos de agua, ¿tendría cuántas moles? Pues una mol, que sería su peso molecular expresado en gramos. Y aproximadamente en 18 gramos de agua, ¿cuántas moléculas de agua existirían? 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Yo les digo a mis estudiantes, el concepto de mol es un concepto estructurante porque permite conectar muchos de los conceptos que en este momento al parecer andaban sueltos de todo lo que se ha visto en química. Entonces lo que hace es reunir o afianzar muchos de los conceptos y sirve para ver otros temas muy importantes como el tema de gases, el tema de estequiometría, cálculos, rendimientos, dentro de otros. Entonces es muy importante. Esta es solamente la introducción al tema de mol. La otra semana vamos a tener un segundo video como un poquito afianzando esto y vamos a revisar unas preguntas tipo IPES. Entonces eso es todo por el encuentro del día de hoy. Les agradezco mucho que hayan visto el video hasta este punto, que no se hayan aburrido, pero es importante que aprovechemos al máximo el tiempo que estamos en la distancia. ¿Listo? Gracias.